La palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 6. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vida o muerte? Esta es la cuestión. El capítulo 6 que acabamos de leer nos plantea dos conceptos que van muy ligados entre ellos. Son diametralmente opuestos, pero van juntos. Vida o muerte. ¿Quién no ha escuchado la expresión esto es un caso de vida o muerte? Sobre todo cuando en medio hay una operación a nivel de corazón abierto. Es un caso de vida o muerte. Sin embargo, no solo afecta a la cuestión de nuestra salud, sino también afecta a la cuestión del alma. Con este capítulo 6, el apóstol Pablo comienza una nueva sección en la presentación del Evangelio. Anteriormente, Pablo ha estado exponiendo que todos somos pecadores ante la justicia de Dios y que todos necesitamos recibir como un regalo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Solo por gracia
solo por Cristo, solo por medio de la fe. Sin embargo, eso levanta una objeción con la que Pablo va a tener que lidiar, que luchar a partir de este capítulo 6. El apóstol debía dejar claro que la ley mandaba, pero no tenía capacidad para liberar del pecado. Y es que no hay nada que pueda justificarnos en una vida de pecado. Pero en contraste a ello, indica que el Evangelio es poder, no por el hombre o no del hombre, sino de Dios para salvación. Antes de entrar en el capítulo 6, Pablo ya en el capítulo 5 les ha dicho a los creyentes en Roma que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esta observación produce que Pablo inicie en este capítulo 6, lo haga con una pregunta que da pie al desarrollo de la respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Existe una clase, desgraciadamente, de pensamiento que consiste en la argumentación errónea de que como la gracia sobreabundó, pues bueno, se puede seguir viviendo una vida de pecado. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo, lo que prevalecerá será la gracia. Y muchos piensan que esta manera, que se puede seguir, de esta manera se puede seguir en el pecado. Como sobreabundó la gracia, entonces sigamos pecando. No hay problema. Sigamos pecando para que abunde la gracia de Dios. ¿Qué quiere darnos a entender esto? ¿Que el cristiano puede vivir como le venga en gana? La respuesta de Pablo es contundente. Y es contundente igual a la pregunta que posteriormente en el versículo 5 realiza también. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo respondiendo a estas dos preguntas? En ninguna manera. Por supuesto que no, absolutamente que no. Somos perdonados por gracia, y esa misma gracia que justifica, también santifica. La justificación por la fe en Cristo nos hace unidos a Cristo. De manera que que nos libera, digamos, de la esclavitud del pecado. Durante siglos ha habido y hay personas que han buscado esa liberación por medio de ayunos o por medio de conducirse a monasterios de clausura. La verdadera liberación del pecado solo tiene un nombre, y ese nombre es Cristo. Cristo. La pregunta del apóstol no tiene nada de retórica. Se trata del inicio de un argumento de refutación al pensamiento de aquellas personas que piensan que, bueno, que se pueden seguir pecando. Pablo no ha lanzado la pregunta al aire porque sí, para que la contesten, sino que él mismo rápidamente y a continuación la responde de una manera contundente, y es a partir de esa respuesta, de ninguna de las maneras, que inicia este argumento. El desarrollo de Pablo va desde el versículo 2 hasta el final del capítulo, pasando por distintas etapas. La primera de ellas abarca los versículos del 2 y el 4, donde allí toma la figura del bautismo, por el cual quienes nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos bautizados en su muerte y en su resurrección. En este sentido, me voy a la niñez, ¿verdad? Y recuerdo que se utilizaba una expresión muy particular. Se decía, ha pasado de muerte a vida. Y realmente esta frase
aglutina el significado del acto del bautismo que el apóstol Pablo está utilizando en este capítulo 6 de Romanos. Así que el tema de este capítulo es vida o muerte. Pero además lleva otros temas el texto. Tiene distintas áreas. Áreas como podemos ver la teología, como podemos ver la evangelización y otras más. Ahora bien, ante la explicación que hace Pablo en este capítulo 6, vemos tres realidades que va a ir desarrollando y que nos van a llevar a una victoria de fe. La primera de ellas es que se observa la realidad de una nueva naturaleza en Cristo. La nueva naturaleza en Cristo se corresponde con la justificación. Nos vamos al versículo 11 y allí Pablo dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra vida estaba perdida, no tenía rumbo fijo, estaba a expensas del pecado. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora, como dice el apóstol Pablo, estamos vivos. Nuestra realidad ha cambiado de plano, estamos en otra dimensión. Ya no se encuentra en el lado oscuro de la vida sin esperanza. Ahora nos encontramos con y en Cristo, gracias a su obra salvífica. Habiendo alcanzado, pues, la justificación por la fe. Hoy día se habla de la espiritualidad cocinada en la casa de uno mismo. Es decir, alimentan su ego, su egocentrismo, para sentirse bien. Y este tipo de pensamiento procede del pensamiento oriental y va adentrándose en nuestra sociedad con quien no quiere la cosa. Y poco a poco, paulatinamente, va engordando el egoísmo y, consecuentemente, el hedonismo, o sea, el placer y el bienestar en los ámbitos de la vida. Y esta es la tendencia, esta es la realidad social. Es la nueva espiritualidad en nuestro tiempo. Sin embargo, esto no es espiritualidad. No es la espiritualidad que observamos en las palabras del apóstol Pablo en este capítulo 6. Porque no consiste en tener comunión con el ego, con el yo, sino que consiste en tener una comunión con Cristo. Y en esta comunión nos identificamos con Él. Y entonces nos vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ¿qué nos dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Identificación. La identificación, pues, con Cristo trae consecuencias que se manifiestan en nuestra vida. Y Pablo lo expresa en el versículo 5. Si fuimos, es decir, ya que fuimos plantados, y utiliza la figura de la planta, Pablo lo que quiere darnos a entender es que ese injerto en la planta es identificación, nos enseña acerca de la identificación con Cristo. Ante lo cual, como si de ese injerto se tratase, podamos crecer cada día en él. Ahora bien, este cambio producido, el que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, y ahora estamos vivos en Cristo motivado por la conversión, es una cuestión de transformación. Y en este sentido Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 7,
cuando está teniendo esa conversación con Nicodemo, lo llama nacer de nuevo. Hemos renacido pues a una esperanza viva, porque se ha muerto al pecado y se es vivo en Cristo. Justificación, identificación, comunión. Así que gracias a esa transformación se experimenta la liberación del pecado, del poder del pecado, al haberse destruido o al haber quedado inoperante, como indica Pablo en el versículo 6. De manera que no se sirva más al pecado como algo habitual, como sucedía antes en la vieja manera de vivir. Esto por un lado. Por otro lado, Pablo, la cuestión de muertos al pecado antes en la vieja manera de vivir, muertos al pecado, ahora vivos en Cristo. Y lo ilustra en los versículos 4 y 5, como dice: somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte. Versículo 5, somos plantados juntamente con Él, con Cristo. Y esto el apóstol vuelve a ilustrarlo nuevamente, retomando la figura del bautismo, donde el sumergirse en agua simboliza morir al pecado y el incorporarse significa una nueva vida, como hemos mencionado. Se pasa de muerte a vida. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿y el tener una nueva vida quiere decir que ya no pecamos? Pablo responde, si fuéramos al capítulo 7, al siguiente, donde allí veremos o podemos ver una lucha entre querer hacer el bien y el pecado. Hay una frase de Martín Lutero, alguna vez me la habéis oído decir, y que responde a esta pregunta: ¿el tener una vida nueva quiere decir que ya no pecamos? Y él decía: yo pensaba que con el nuevo nacimiento Cristo había echado al viejo hombre al fondo del mar, pero resulta que el muy pillo sabía nadar. A Lutero con esta frase no le falta razón. Muchas veces, ¿verdad?, el viejo hombre que llevamos dentro se hace notar, sale a la luz, y es cuando aparece el conflicto. Entonces aparece un conflicto, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién dijo esto? Pablo, en el capítulo 7, versículo 15. Pablo avanza en su exposición, y ahora, al estar muertos al pecado, conforme a los versículos 12 y 14 de este capítulo, se desprende que ya no debe reinar el pecado en nuestra vida y que ya no se enseñoree, porque al pasar de muerte a vida se deja de estar bajo la ley, alcanzando la gracia. Y es cierto que se tienen luchas, y luchas fuertes, a veces luchas difíciles, pero que dan razón de fe. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que es síntoma de que la espiritualidad, o en la espiritualidad, no estamos muertos, sino vivos en Cristo. Ahora bien, hemos visto, en primer lugar, nuestra naturaleza en Cristo, y seguidamente Pablo nos encauza a una nueva vida. Segundo punto. Inicialmente se ha producido una liberación del pecado, alcanzando una identificación con Cristo, y es para una vida nueva. Si primero es la justificación, ahora esa vida nueva nos lleva a la santificación. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Pero ¿cómo se puede andar en novedad de vida si no se posee? Bien, si la vieja naturaleza fuese puesta bajo la ley, entonces sí que el pecado se enseñorea. Pero debido a que Dios en Cristo ha dado una nueva vida, nos ha transformado, entonces, versículo 14, se está bajo la gracia. Esta vida nueva que se alcanza es una victoria sobre el egoísmo. Si antes solamente tenía cabida en nosotros el yo personal, el yo único, ahora estando en esa vida nueva, el ego queda, o debe de quedar, evidentemente, anulado o destruido. Versículo 6. Porque el hacer primario, es decir, el hacer en el que se vivía en una vida de pecado, ha dejado paso al hacer en la vida nueva, obtenida no gracias a nuestros esfuerzos, no gracias a nuestros méritos, sino gracias a Cristo. Y es que al pasar a vivir en vida nueva, los valores éticos cambian. No tienen nada que ver con los valores dejados en la vida vieja, o en la vida vieja, en esa manera de vivir. Por tanto, en la vida nueva, los propósitos miran a Cristo, para que lo que quede como finalidad sea la gloria y no nuestro ego. Así que el plano de vida es diametralmente opuesto. Y es interesante observar que cuando leemos este capítulo 6 completamente, Pablo presenta esta nueva vida como un fruto de estar en Cristo. Fijaos lo que nos dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, vida eterna. Este fruto de estar en Cristo, Pablo lo llama santificación. El estar liberados del pecado y hechos siervos de Dios transforma la vida. Y esto no es producido por nuestros méritos, como hemos mencionado, sino por los méritos de Cristo, que es, ¿quién? El autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Y en qué consiste la vida nueva? La respuesta nos la da el mismo Pablo en los versículos del 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Y en este pasaje, conforme a muchos teólogos, no se está refiriendo Pablo a la justicia legal, sino a la integridad. Y esto es importante. No a la justicia, a la legalidad, a la justicia legal, sino a la integridad, que viene a ser el polo opuesto a la corrupción y al engaño. En nuestra sociedad, pues, y viene esto de años, el deporte más ejercitado es el de la corrupción, donde precisamente de lo que se adolece es de la integridad. Los valores éticos han dejado de ser eso, éticos. Así que el distintivo de vivir y estar en una nueva vida, la diferenciación es la integridad. ¿Qué encontramos en el Sermón del Monte? Bienaventurados los de limpio corazón.
Bienaventurados los de limpio corazón. La nueva vida pide algo de nosotros. ¿Y qué es lo que solicita? ¿Qué nos está solicitando la nueva vida? Versículo 17. Obediencia sincera. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis ¿qué? Obedecido de corazón. La obediencia de corazón es característica de la existencia de una relación. Lo voy a repetir. La obediencia de corazón es característica de la existencia de una relación. ¿Por qué? Porque el no obedecer es síntoma de la ausencia de esa relación. Así como el cristiano, cuando obedece a Dios, no es por imposición, sino que le obedece por amor. Y lo hace porque vive por la gracia de Dios una nueva vida. Fijémonos que este capítulo respira en esa gracia de Dios por los cuatro costados. Aunque solamente lo menciona en dos ocasiones. Versículo 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respira todo el capítulo la gracia de Dios. En cambio, ese término lo emplea en dos ocasiones. La nueva vida a la que le llamamos santificación, evidentemente es posible por la gracia de Dios. Y aunque pusiéramos todos nuestros recursos, ¿verdad?, para alcanzar esa gracia, es imposible. Es imposible. Y es que solamente se hace posible porque quien la da es Dios mismo. Nueva vida. Pero por último, ya el tercer punto, nos habla este capítulo y lo finaliza con vida eterna. Dice el versículo 22 y 23, más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, con estas palabras, termina la exposición de este capítulo 6 con estos dos versículos a modo de colofón de todo lo que ha estado hablando. El vivir en la nueva vida trae consigo vida eterna, la cual es la victoria sobre la muerte. Como dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, al no estar ya dominados por ese ego, por ese yo, al haber dejado de vivir en la esclavitud del pecado y habiendo obtenido una vida nueva en Cristo, andando en el camino de la santificación, tenéis, nos dice, vida eterna. El mismo Señor, Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Así que gracias a que la tumba está vacía, es que los creyentes tenemos el regalo de la vida eterna. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, en su primera carta a los Corintios, lo deja claro. Y dice en esas palabras del capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La vida eterna prometida es gracias a la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo no sigue colgado en una cruz, ni tampoco está sepultado. Cristo resucitó, por lo cual Cristo vive. Y porque vive, todos lo hemos aceptado. Todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Esta victoria sobre la muerte en teología recibe el nombre de glorificación.
La muerte para el que no cree sigue siendo muerte. La muerte para el que no cree sigue siendo muerte. Pero para el creyente, quien ha depositado su fe en Cristo, es un cambio de posición. Ante ella no se desespera, sino que trae paz, porque sabes que vas a algo infinitamente mejor. Ahora vivimos en la fragilidad, pero llegará el día que viviremos en la eternidad con Cristo. Y Pablo lo expresó de la siguiente manera, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos. Pablo en la segunda carta a los Corintios utiliza mucho esta expresión, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El creyente que ha visto la muerte de cara, la afronta con la paz que da el Señor. Y debo deciros que esta es una experiencia personal de la que puedo dar fe. Esta esperanza de vida eterna es la que nos hace afrontar la vida y la muerte de una forma muy diferente de quienes no creen. La vida eterna es la herencia reservada que tiene Dios para cada uno de sus hijos, la cual, ¿qué hace? Llena de gozo cada momento de la vida de servicio a Él. Pasamos y pasaremos pruebas múltiples a lo largo de la vida, de toda índole, mientras estemos evidentemente en este cuerpo. Pero el saber que Dios tiene preparado un lugar, un hogar, que es incorruptible para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hemos creído en Cristo, hace que podamos superarlas. Por último, el apóstol Pablo finaliza siguiendo dentro de esta realidad y lo hace de una manera tajante: vida o muerte. Igual como empezó este capítulo 6, vida o muerte. Y lo hace con este versículo 23 y último, porque la paga. Y si nos vamos a los orígenes, al original de esta palabra paga, es salario que se le daba a los soldados romanos. Y esta es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Así que, porque el salario del pecado es muerte, continúa diciendo, más la dádiva, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como conclusión, de una manera rápida hemos pincelado, en primer lugar, la realidad de una nueva naturaleza en Cristo, victoria sobre el pecado. Seguidamente hemos contemplado una nueva vida, victoria sobre el ego, sobre el yo. Y hemos finalizado con la vida eterna, victoria sobre la muerte. Pablo en este capítulo de Romanos muestra la cruda realidad del ser humano, muerte o vida. Y la palabra de Dios es muy clara al respecto. La paga, el salario del pecado es muerte. Sin embargo, si aceptamos en nuestro corazón y dejamos entrar en nuestra vida al Señor para que reine sobre ella, la palabra de Dios sigue diciendo, más el regalo de Dios, más la dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como dice el autor de Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si hay alguien aquí que no ha pasado de muerte a vida,
y no ha experimentado esta nueva vida, hoy y ahora es un buen momento para hacerlo en la intimidad del alma. No importa la edad. Podemos ser mayores, podemos ser jóvenes. Ahora el Señor te está ofreciendo que pases de muerte a vida, que decidas de pasar de muerte a vida. Que Dios, pues, nos ayude a vivir en esta esperanza gloriosa con el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero la pregunta sigue delante nuestra, frente a nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vida o muerte? Esta es la cuestión. Que el Señor nos bendiga.